Pues bienvenidos todos a la sesión de tarde. Pues es para mí un placer presentar la charla de María Antonia Martínez Luengo, que es, como supongo muchos sabéis, no todos, creo que muchos sí, directora del Departamento de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística. Bien, ella nos va a dar una charla que versará sobre, evidentemente, la estadística económica, 2 puntos, situación actual y retos futuros. Pues, Toñi, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan. Primero quería decir, el año pasado yo tuve la oportunidad de venir, pero es un privilegio estar aquí en esta universidad, en esta ciudad tan bonita y además este año con la suerte de poder teneros aquí. Así que muchas gracias por vuestra asistencia, porque realmente no tiene nada que ver, lo decía antes Juan o la rectora, hablar pues eso, a un ordenador sin saber la cara de quién está detrás, que teneros aquí a vosotros y poderos contar cosas que a la gente que trabajamos en el INE nos parece muy interesante, al menos. También quería decir que, bueno, para mí, aquí tengo a Juan, voy a hacerle un poco la pelota como es el presidente del INE, pero claro, para mí es un honor compartir cartel, entre comillas, con el presidente del INE y con Daniel Peña. Es un poco abrumador, pero espero estar a la altura en esta charla. Bueno, y sin más, si os parece, empezamos. Bueno, el título de la charla es un poco genérico, pero quería daros una visión precisamente general de cuál es la situación general de la estadística económica y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos tanto en un futuro inmediato como en un futuro más a largo plazo. El esquema que voy a seguir en la charla, ¿me oís bien, verdad? Sí. Es primero hablar de la situación actual y para poneros en contexto, aunque todo el mundo lo tenemos en mente, pero quería hacer un repaso de los hitos de la pandemia, de los cambios tan inesperados y tan drásticos que han tenido lugar en el año pasado, ¿no? y que seguimos viviendo en este año, y cómo eso ha condicionado la evolución de la actividad económica expresada en el PIB y también en la evolución de otros indicadores macro. A todos nos ha afectado esta situación, tanto a nivel personal como profesional, y también le ha afectado a la estadística. Y como suele pasar en algunas ocasiones, pues uno ante un reto se puede arrugar y echar para atrás o que le sirva para mejorar. Y creemos que, sin lugar a dudas, esta situación ha servido de estímulo para que la estadística económica mejore significativamente. Esas mejoras, sin ánimo de enumerarlas todas, pues las podríamos clasificar o centrar principalmente en la difusión y comunicación con los usuarios, la cooperación institucional, la mejora en la metodología estadística y, de esto ya habla el presidente, la elaboración de nuevas estadísticas experimentales. Bien, ha sido un estímulo esta situación para mejorar la estadística económica, pero todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos que seguir mejorando en los sistemas de producción estadística, tenemos que mejorar en las métricas de algunos fenómenos, el presidente también ha hablado de la globalización, y finalmente, last but not least, tenemos que prepararnos para la aplicación de los nuevos reglamentos europeos que pronto entrarán en vigor. Entonces, quería haceros un repaso de todo esto para que tengáis una idea de lo mucho que se ha avanzado en esta época y también de lo mucho que queda por hacer si no queremos perder ese tren del que hablábamos. Bueno, no sé si lo veis bien, pero desde diciembre de 2019, donde vimos en los medios de comunicación que había aparecido un primer brote de una cosa que decían COVID-19 en China y que no sabíamos muy bien qué era y no nos preocupaba mucho, ¿no? Al menos hablo por experiencia personal,
Pues han pasado muchas cosas muy rápidas y de consecuencias muy intensas para la salud y la economía desde ese momento. El 11 de marzo la OMS declaró la situación de pandemia y el 14 de marzo el gobierno español declaró el primer estado de alarma e impuso el confinamiento a partir del día siguiente. Incluso del 30 de marzo al 9 de abril se endureció el confinamiento de forma que solo los trabajadores declarados esenciales podían salir de sus casas para ir a trabajar. Del 14 de marzo al 4 de mayo estuvimos confinados y solo el 4 de mayo comenzó la desescalada en 4 fases, según la situación epidemiológica, y era una desescalada simétrica por territorios hacia lo que se denominó nueva normalidad. Si recordáis, algunas comunidades fueron pasando a la nueva normalidad y el 21 de junio del año pasado, yo creo que ya se nos ha olvidado, finalizó el estado de alarma y volvimos a la nueva normalidad, es decir, a una vida sin restricciones. Pasamos un verano, ¿no?, con una sensación, bueno, todavía con incertidumbre, pero sin restricciones de aforo, sin restricciones de movilidad. Pero el 25 de octubre el Gobierno declaró el segundo estado de alarma en toda España, ante el empeoramiento de la situación epidemiológica. Ese estado de alarma ha sido un poco diferente, no ha sido menos intenso que el primero. No hemos tenido que estar confinados en casa, sino que se ha traducido pues, en restricciones a la movilidad, pero a la movilidad entre límites provinciales o dentro de algunos municipios, y en restricciones de aforos o incluso pues eso, prohibición de actividades como el ocio nocturno, imposición del toque de queda, etc. Este estado de alarma en principio se iba a prorrogar solo hasta principios de noviembre, pero el 3 de noviembre se prorrogó hasta el 9 de mayo. En toda esta época también ha sido una situación asimétrica por territorios, las restricciones no han sido iguales para toda España. Y digamos que dependiendo de la intensidad de la pandemia o de la situación en cada región, los gobiernos autonómicos han endurecido más o menos las restricciones. El 9 de mayo ha finalizado el estado de alarma. Eso no quiere decir que las restricciones de aforos y las restricciones al libre ejercicio de actividades hayan desaparecido, sino que sigue siendo una situación asimétrica por territorios y en la que bueno, se siguen manteniendo restricciones a la actividad. Y aquí nos encontramos. Entonces, realmente tenemos una situación más optimista, bueno, una situación que nos permite ser optimistas. El ritmo de vacunación avanza muy bien, realmente los indicadores hospitalarios han mejorado mucho, pero no sabemos a día de hoy cuánto tiempo se van a mantener estas restricciones. Esperamos que no se endurezcan, pero no lo sabemos. Es decir, seguimos estando en un contexto de mucha incertidumbre. Y esto, todo lo que hemos ido viendo, pues se ha reflejado en la actividad económica. Realmente lo que ha ocurrido es una situación pues, que no hayamos visto antes, es un shock externo brutal sobre la actividad económica que se ha reflejado en lo que veis en esta medición del Producto Interior Bruto. En el primer trimestre de 2020, recordáis que en marzo empezamos el confinamiento, a mitad de marzo, ya se registró una tasa de variación intertrimestral. Estos son datos en volumen y desestacionalizados, por eso podemos comparar bien un trimestre y otro, de el menos 5,4. Ya entonces tuvimos que, si veis esas rayitas, tuvimos que cortar la serie para que no se enmascarasen todos los movimientos coyunturales anteriores, porque con una caída solo, entre comillas, del menos 5,4, si no, el resto de los movimientos pequeñitos no los hubiéramos visto en el gráfico. Para que os hagáis una idea, en la crisis anterior la caída había sido menos que esa. Luego llegamos al segundo trimestre, donde ya
incorporaba la época de confinamiento severo y la caída fue del 17,8. Una caída histórica, nunca vista desde que se tienen registros de contabilidad. Esa caída, esto como son tasas intertrimestrales, pues vino seguida de un repunte que casi permitió recuperar el nivel del primer trimestre, un 17,1. En el cuarto trimestre nos quedamos en el cero, un crecimiento plano. Y en el primer trimestre de 2021 hemos tenido un decrecimiento del 0,4. El avance de la CNTR, el avance de la contabilidad trimestral del segundo trimestre, se va a publicar el próximo 31 de julio. Y aquí no quiero mirar a nadie, pero tenemos algunos de los que están implicados en su elaboración. El proceso de la elaboración de la contabilidad trimestral de cualquier producto de contabilidad nacional es muy complejo, se utilizan muchísimas fuentes estadísticas y una metodología que viene regulada por los sistemas estadísticos de cuentas nacionales, que son el de Naciones Unidas y el de la Unión Europea. Son estadísticas de síntesis que están previstas que se compilen con un determinado retraso después del cierre del trimestre al que se refieren. En concreto, para todos los países europeos, la primera estimación de cuentas nacionales disponibles es la de T+30, siendo T el trimestre de referencia. Es decir, que en todos los países europeos, como pronto, tendremos la estimación del segundo trimestre el 31 de julio. En España, a diferencia de otros países europeos, no solo se publica el número de crecimiento del PIB, sino que damos toda la información de detalle del cuadro macroeconómico, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, como por el lado de las rentas. Ahora mismo estaba hablando con una persona de aquí de qué va a salir en el segundo trimestre. Bueno, realmente ahora mismo no lo sabemos, lo que decimos, o sea, por la metodología de la contabilidad trimestral, los indicadores, o sea, se necesita que llegue la información, cerramos en el último momento posible para precisamente eso, recoger toda la información disponible y luego necesitamos un tiempo mínimo de procesamiento. Pero lo que os puedo decir es un poco lo que hemos comentado antes por la situación general. Realmente hay mucha incertidumbre. Esa incertidumbre, si veis este gráfico, aquí aparecen las tasas de variación anuales. Bueno, pues se ve interpretación muy parecida a la tasa de variación trimestral. En el caso del anual, sabéis que se compara un trimestre con el mismo trimestre del año anterior. Entonces, bueno, en el conjunto del año, el PIB ha registrado pues una caída histórica, ¿no? Histórico es un adjetivo que en este año hemos utilizado muchísimo, de casi un -11. En el primer trimestre la caída fue un poco menor, fue -4,2, y ahora veremos qué ocurre en el segundo. Quiero hacer hincapié en que la incertidumbre viene por, luego lo veremos, el efecto que la crisis ha podido tener en las estadísticas de base, porque nos es muy difícil analizar y contrastar estos movimientos cuando la coyuntura, o sea, esta situación no la hemos vivido antes, entonces es muy difícil saber lo que es normal. Pero es que además, si veis, ahora en el segundo trimestre, la tasa interanual se calcularía con respecto al segundo trimestre del año anterior. Claro, yo he estado oyendo estos días algunas declaraciones en la prensa donde decían, bueno, pues va a haber unas subidas muy espectaculares. Bueno, es que vamos a comparar con un PIB que cayó el 21,6. Entonces, solo poner un asterisco en la dificultad también de interpretar las tasas de crecimiento interanuales con respecto a un año que fue lo más atípico que hemos vivido en la historia reciente. Bueno, si vemos en este periodo cuánto ha aportado la demanda nacional y externa, podéis ver que el desplome espectacular se ha debido a la demanda nacional. Un -18,4 de aportación, por ejemplo, en el segundo trimestre.
La demanda externa, la aportación se ha mantenido en negativo, pero bueno, las caídas han sido menos espectaculares. En este sentido, resaltar que no es que el comercio exterior haya ido muy bien, no, ha ido muy mal. Lo que pasa es que han ido igualmente mal exportaciones e importaciones, un poquito peor las exportaciones, y por eso la aportación tremendamente negativa es la de la demanda nacional. Bueno, si veis el cuadro macroeconómico por el lado de la demanda, pues si nos fijamos en el gasto en consumo final, pues veis que ninguna sorpresa. O sea, realmente todos los trimestres del 2020 han sido unas tasas muy negativas. En el primero del 2021 las tasas han sido negativas, pero digamos que menores en valor absoluto, menos en el caso del gasto en consumo final de las administraciones públicas, que ha sido el único componente del consumo que ha mantenido unas tasas positivas. Bueno, ya sabemos que aquí realmente el papel de la administración pública como elemento contracíclico ha funcionado. Por otra parte, el déficit ha aumentado, pero realmente en la administración pública se ha hecho un trabajo efectivo para contrarrestar los efectos del shock externo. Por la parte de la formación bruta de capital fijo, pues veis también que todas las tasas han sido negativas, pero en el primer trimestre ya la inversión en maquinaria y bienes de equipo ha pasado a tasas positivas, lo cual supone una muy buena señal en lo que respecta a que lo que se refiere a que las expectativas de los empresarios parecen haberse recuperado y en lo que significa para el tejido productivo en el futuro. Lo que os he comentado de demanda nacional y externa, y también podéis ver que las exportaciones de bienes y servicios se han mantenido en tasas negativas, más negativas que las importaciones. En cuanto a la oferta, pues bueno, quitando la agricultura, que es una rama pues muy volátil, ¿no? y además que pesa muy poquito en el PIB español, pues vemos que la industria manufacturera, que estaba en tasas negativas, en el primer trimestre ha pasado a números positivos, lo cual es muy buena señal y va un poco en la línea de lo que veíamos en inversión en maquinaria y bienes de equipo. La construcción se mantiene en tasas negativas, pero ya mayores que las anteriores, y los servicios, pues por ejemplo, unas actividades muy afectadas por la crisis, como el comercio, el transporte y la hostelería, pues han pasado de caídas del 45% al 21-22% y ahora en el 12%, que ya nos parece un número pues muy positivo viendo el punto de partida. Veis que, pues para destacar, hay actividades que realmente no se han visto muy afectadas por la crisis, como por ejemplo las actividades financieras o las que hemos comentado, las de administración pública, educación y sanidad, aunque tienen una parte privada, aquí en España, no en otros países, se ha mantenido la actividad de estas ramas, incluso en los momentos de confinamiento, con lo cual han tenido crecimiento, o sea, han tenido variación positiva y ahora pues la siguen teniendo. Bueno, y si dedicamos un poquito más también a repasar los indicadores que nos vienen de las cuentas trimestrales de los sectores, y aquí poner en valor también que las cuentas trimestrales de los sectores damos indicadores desestacionalizados, con lo cual el análisis del comportamiento trimestral se puede hacer sin ningún tipo de interferencia por el efecto de la estacionalidad. Pues vemos que la capacidad de financiación de la economía nacional pues realmente no ha recuperado aún todo lo que perdió por el efecto del inicio de la pandemia y de las medidas asociadas. En el ahorro de los hogares, si lo vemos como, o sea, el título del gráfico es ahorro de los hogares, pero en realidad es la tasa de ahorro, es el porcentaje del ahorro sobre la renta disponible bruta. Entonces, veis que hay un pico importante en el segundo trimestre del 2020, que llega hasta 25,7%, y el último dato es 10,6%. Bueno, realmente no hemos tenido, hay varias interpretaciones, pero es lógico pensar que durante el confinamiento
y posteriores restricciones, pues por una parte, al principio no podíamos consumir. No podíamos salir de casa, bueno, podíamos consumir utilizando Internet, pero lógicamente eso suponía una caída del consumo y un aumento del ahorro respecto a lo que estábamos acostumbrados. Pero es que luego han seguido habiendo restricciones a la movilidad, no hemos podido hacer todo el turismo que queríamos. Y también han seguido las restricciones a los aforos, hemos podido comprar menos y luego, pues en general, aun pudiendo hacerlo, pues tenemos un poco, o algunos tenemos un poco de miedo a irnos a un centro comercial, es decir, es de suponer que tanto por estos motivos como un poquito a lo mejor por motivo de precaución, los hogares han ahorrado mucho y eso significa para el futuro una buena noticia. Hay ahorro embolsado que querremos gastar en el futuro, con lo cual, a priori, podemos estar esperando que en algún momento que nos dejen o que las expectativas se recuperen, podamos observar pues un aumento del gasto en consumo final de los hogares que nos ayude a tirar de la economía. En cuanto a la inversión de las sociedades no financieras, ya sabéis que como sectores económicos tenemos pues, los hogares, la administración pública, las instituciones sin fines de lucro, las sociedades financieras y no financieras. Las sociedades financieras en contabilidad nacional, al tener una producción de SIFMI, de servicios de intermediación financiera, medios indirectamente, que es un poco difícil de interpretar, siempre es un sector más volátil y más difícil de mirar. Entonces, por eso he utilizado este gráfico de las sociedades no financieras. Y bueno, veis un poco también lo que veíamos en el cuadro macroeconómico, que después de una primera caída en la inversión, esta, en porcentaje sobre el valor añadido bruto, parece que se está recuperando, ¿no? Entonces, lo que decimos, tenemos motivos para el optimismo, pero todavía con mucho grado de incertidumbre. Y después de este primer repaso de dónde estamos en la pandemia, dónde estamos en la actividad económica. Ahora vamos a ver dónde estamos en la estadística económica. Entonces, os decía que realmente los problemas que hemos tenido derivados de la crisis sanitaria en realidad han servido de estímulo para el desarrollo de algunas mejoras. Es verdad que de pronto el año pasado nos encontramos con... estábamos todos confinados y esto también nos influía a los estadísticos, a todos, y a los que hacemos estadística económica también, para hacer nuestro trabajo. Entonces tuvimos que primero hacer frente a sacar las cosas en teletrabajo. Luego, lo que decimos, o sea, los establecimientos y los hogares se portaron muy bien, fueron muy conscientes de las necesidades del INE y respondieron a las encuestas. Pero siempre, bueno, pues hubo una ligera caída en las tasas de respuesta y había que distinguir lo que era no respuesta de lo que era que un establecimiento estuviera cerrado y no pudiera responder. Es decir, hubo determinadas dificultades que hubo que solventar. Creemos que las solventamos bien y que eso sirvió para, por una parte, en el intento de ser transparentes con lo que nos estaba pasando y con cómo estábamos reaccionando, pues mejorar la difusión y comunicación con los usuarios. Luego, es verdad que nos encontramos en un escenario tan raro y tan atípico que eso, digamos que unió a las instituciones de estadística oficial y cooperamos mucho más intensamente entre nosotros y también dentro de las unidades del INE. Y eso contribuyó, o sea, eso y el trabajo metodológico por parte de los equipos contribuyó a que mejoráramos la metodología de las estadísticas oficiales. Aparte de eso, digamos que la situación de la pandemia fue un estímulo para que de pronto despegaran estadísticas experimentales que, bueno, como ha contado el presidente, pues estaba en ello, pero fue como el empujón para que salieran a la luz. Entonces, bueno, para hablaros un poco de cada una de estas cosas, respecto a la difusión y comunicación con los usuarios, podéis encontrar en la página web del INE, o sea, nada más entrar en la primera página, en los datos por temas, un apartado que se refiere a la COVID-19. Este apartado no significa que sean datos sobre la evolución de la pandemia, o no solo eso, sino que es toda la información que a su vez está disponible en otras partes de la web del INE, que nos ayuda a
entender el impacto de la crisis COVID-19. Tenemos no solo datos económicos, sino datos sociodemográficos. Pues, por ejemplo, podéis encontrar aquí población mayor de 60 años, porque se considera pues que esa población, al menos hace un tiempo, era la más vulnerable. O podéis encontrar el porcentaje de teletrabajo. Es decir, lo que se encuentran aquí son estadísticas del INE que consideramos especialmente relevantes para entender la crisis COVID-19. También tenéis datos de salud y mortalidad, datos de movilidad y datos económicos. En los datos económicos tenéis pues, un monográfico, las estadísticas de turismo, pero yo sobre todo quería resaltar el panel de indicadores de coyuntura. En este panel podéis encontrar, y además representado de forma gráfica, todos los indicadores de coyuntura, tanto de actividad como de precios. Si veis algunos gráficos señalados en azul, es porque se refiere a la última información publicada. O sea, los que estén señalados es la información más reciente. En la aplicación, además, podéis elegir entre comparar con el año anterior o con el periodo anterior. Son series mensuales o trimestrales. Este panel es importante, pero no solo para entender cómo ha ido funcionando toda la crisis del COVID, sino que nos va a servir para monitorizar la coyuntura, cómo se va recuperando la coyuntura después de esta crisis y, en general, yo diría que este panel nos debe servir, y ojalá que se mantenga en la web del INE, para monitorizar siempre la coyuntura. Es decir, es muy útil, el INE tiene la mayor parte de estadísticas coyunturales económicas de este país y es muy útil tener la información toda en un mismo sitio para que el coyunturista pueda tener una visión general de todo ello. Hay muchos institutos de estadística que han hecho paneles similares, incluso Eurostat ha hecho lo que llaman el European Recovery Dashboard. Bueno, pues al final todos queremos lo mismo, o sea, queremos tener un instrumento para ver cómo está la economía, si se va recuperando y en algún momento que se recupere ya del todo, pues nos seguirá sirviendo para el seguimiento de la misma. Con la mascarilla realmente es difícil hablar. Bueno, entonces, en cuanto a... seguimos hablando de las mejoras en la difusión y comunicación con los usuarios. También se ha incluido en las notas de prensa, cuando se ha considerado relevante, un apartado donde se enfoca la atención a los resultados o cómo interpretar los resultados en el contexto de la crisis. Este apartado, para que os hagáis una idea, voy a poner un ejemplo. Pues, por ejemplo, en el caso de la contabilidad trimestral, lo que se hace es poner el acento en cosas que creemos que el usuario debe ser consciente. En el caso de la contabilidad trimestral, por lo que he dicho, por la situación coyuntural tan rara, por las dificultades que ha habido, que han afectado también a la estadística de base, y también por la dificultad de encontrar una base de comparación estable, es previsible, y lo avisamos, que tanto en la contabilidad trimestral que sale 2 meses después del avance, como en la contabilidad nacional que se publicará en septiembre, que encontremos revisiones mayores que las habituales en los agregados macroeconómicos. Y esto se lo queremos avisar al usuario y lo podéis encontrar ahí escrito. Por otra parte, también se aprovecha para informar al usuario de, si es el caso, variables que ahora tienen más sentido analizar que en otros momentos. Por ejemplo, las horas totales trabajadas. En la contabilidad trimestral, normalmente el análisis del empleo se hacía en puestos de trabajo equivalentes. Como estos puestos llevan el efecto de la jornada media, y es una época tan rara porque se mezclan los ERTEs que han reducido jornada con la gente que teletrabajando la ha ampliado, etcétera, pues es mucho mejor hacer el seguimiento del empleo mirando las horas efectivamente trabajadas. Y todo eso se lo avisamos al usuario. Por otra parte, también en determinadas estadísticas se ha incluido una nota técnica sobre fuentes y métodos. Igual, cuando el INE ha considerado que había ciertos cambios sobre la metodología habitual que queríamos avisar a los usuarios. Entonces, en conjunto, creemos que
todas estas actuaciones que han tenido lugar durante la época COVID son mejoras que han venido para quedarse. Y en este campo lo que resaltaríamos es que el INE ha querido mantener e incrementar su compromiso de transparencia con el usuario. Bien. Cuando hablaba de las mejoras en el índice, en la estadística económica, hablaba de la cooperación institucional y también de mejoras en la metodología. Realmente, haciendo la presentación, me he dado cuenta que la diapositiva tenía que ser la misma, porque han ido de la mano. Hemos visto que, digamos que de forma natural ha habido más comunicación entre las instituciones productoras de estadística, tanto del ámbito público como privado. Pero es que además hemos visto que necesitábamos utilizar toda la información disponible, bien directamente en los procesos o como fuentes de contraste, para lo que os decía. En el caso de las encuestas, asegurarnos de qué establecimientos no respondían porque no querían y de cuáles no respondían porque no podían, porque estaban cerrados. En el caso de la contabilidad trimestral, necesitábamos, en el avance, siempre están disponibles datos de los 2 primeros meses, pero falta el tercero. Entonces, es verdad que nos dimos cuenta que los modelos, como teníamos que producir, claro, tenemos un calendario muy, muy ajustado. Entonces, veíamos que no nos daba tiempo a desarrollar nuevas técnicas que pudieran eliminar efecto de lo que comentaba antes Álvaro, el posible cambio estructural para la predicción. Entonces, lo que hicimos fue demandar a las instituciones proveedoras de nuestros datos base de o bien estimaciones por su parte adelantadas, en el sentido de, en los datos administrativos, poder trabajar con la información disponible hasta el momento. Y eso es lo que hemos hecho. Por otra parte, el sistema estadístico europeo, que está ahí representado, hemos trabajado conjuntamente todos los países con Eurostat para elaborar directrices, metodologías, recomendaciones específicas para los problemas que todos los países nos encontrábamos a la hora de elaborar nuestras estadísticas. Y eso también ha sido un éxito de colaboración y estas directrices las podéis encontrar en la página web de Eurostat. Entonces, por resumir, de la agencia tributaria hemos tenido datos de IVA de forma adelantada, datos del SII, ¿no? Del Sistema Inmediato de Información Inmediata, de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, que nos ha proporcionado datos de ERTEs diarios. Con el Banco de España y con la EGAE siempre tenemos una cooperación muy intensa, pero todavía la hemos intensificado más y también nos han proporcionado datos adelantados. Del Servicio Público de Empleo Estatal nos han proporcionado datos en cuanto a las altas y bajas de los trabajadores autónomos. Y hemos dispuesto también de datos de transacciones en terminales de venta proporcionados por diferentes organismos gestores de tarjetas de crédito. Eso fuera del INE. Y dentro del INE he puesto ahí algunas unidades de estadísticas económicas. Yo creo que las más relevantes en cuanto a que los productos están más integrados, pero no solo ellas, sino que también hemos tenido que intensificar la coordinación y la comunicación con unidades horizontales. Por ejemplo, con la Subdirección de Tecnologías o el presidente hace referencia a la calidad, pues con la unidad de calidad y buenas prácticas en la estadística oficial. Bien, y para terminar, también la crisis COVID nos ha impulsado aún más a poner en marcha nuevas estadísticas experimentales. Ya lo contó el presidente, las estadísticas, estos productos se llaman experimentales porque son proyectos nuevos que usan o nuevas fuentes de datos, o nuevos métodos, o nuevos ámbitos, pero si tuvieran que ser estadística oficial no nos atreveríamos a difundirlas aún. Se difunden como estadísticas experimentales
porque creemos que tiene relevancia para los usuarios y porque creemos también que va a ser un medio de mejora para los productos, por una parte, porque los productores vamos a estar probando eso, que tiene una cierta difusión, y por otra parte, porque seguro que nos llega feedback de los usuarios. Entonces, entre estas estadísticas experimentales, yo sí creo que tengo las últimas. Bueno, tenemos varias del campo de la estadística económica. De algunas os hablará la subdirectora general de Estadísticas de Turismo mañana. Y bueno, yo quería hacer referencia brevemente a dos que pertenecerían al resto de estas estadísticas, que son la coyuntura demográfica de las empresas y la medición del comercio diario al por menor de grandes empresas. En cuanto a la coyuntura demográfica de las empresas, esta estadística experimental la han preparado nuestros compañeros del Departamento de Metodología, en concreto de la unidad del DIRCE, y se trata de una estadística que, digamos, que intenta satisfacer la necesidad del usuario de tener información con mayor frecuencia y más granularidad de la demografía de empresas. Entonces, podéis ir a la web del INE, en Estadística Experimental podéis encontrarla. Hay una aplicación de mapas muy interesante, de la que os he sacado solo un ejemplo porque no sabía si aquí me iba a poder conectar y si íbamos a tardar mucho en consultarlo, pero la información está a nivel de municipio. Y aparte, yo soy de Cartagena y aprovecho para contároslo, antes he aprovechado para sacar Murcia y señalar el municipio de Cartagena. Y entonces, a nivel municipal podéis obtener interactivamente información muy útil. Aquí, por ejemplo, os he sacado la tasa de ERTES del primer trimestre del 2021. Esto sería, en el numerador serían las empresas que tienen algún trabajador en ERTE y en el denominador el total de empresas activas. Veis que tenéis por distintos intervalos, o sea, coloreado de distinta forma el mapa. Os animo a entrar en la página web, a mirar esta estadística, porque vais a tener la tasa de altas, la tasa de bajas, la tasa de ERTES. También tenemos información de los trabajadores autónomos. Y lo que decimos, con un nivel de granularidad geográfica muy alta y con muy poco retraso. Es un instrumento muy interesante. También quería comentaros, dentro de las nuevas estadísticas experimentales que podemos considerar en el campo de la estadística económica, tenemos la medición del comercio diario al por menor de grandes empresas. Esta estadística la ha trabajado la Subdirección General de Estadísticas Industriales y de los Servicios y se basa en datos proporcionados por la Agencia Tributaria, proporcionados a la Agencia Tributaria por las grandes empresas. Sabemos que las grandes empresas, en el tema del comercio al por menor, realmente suponen la mayor parte de esta actividad, con lo cual, aunque tengamos, digamos, un efecto de falta de cobertura, podemos suponer que la evolución en tasa va a ser bastante fidedigna. Se trata de datos diarios, con lo cual es que podemos tener una información con muy poco retraso, porque esta información se publica a mitad de mes y a final de mes. A mitad de mes se publica la quincena del mes anterior y a final de mes la primera quincena del mes. Entonces podemos tener una información diaria con muy poco retraso y que realmente se basa en el registro diario de facturación de grandes empresas que la Agencia Tributaria recoge por el sistema de información inmediata. Si veis, esta información realmente puede servir de complemento al índice de comercio al por menor, que actualmente publica el INE de forma mensual, y aunque no sé si se ve muy bien en el gráfico, yo creo que no, pero bueno, os lo explico. En el gráfico tenéis las ventas, la tasa anual de las ventas diarias acumuladas. Entonces, si veis del 15 de mayo a principios de junio, pues veis que las tasas son realmente muy grandes. ¿Por qué? Porque era un periodo en el que estábamos confinados. Luego,
Si veis, por ejemplo, el mes de junio, que empezamos con la nueva normalidad progresivamente en todas las comunidades autónomas, pues ya las tasas se mantienen en unos niveles razonables. Con datos diarios, aunque sean acumulados, siempre pueden aparecer más atípicos que con datos de menor frecuencia. Entonces, veréis también al consultar la página web del INE que directamente se os proporcionan medias de 7 días o medias mensuales con las cuales ya no tendríais estos problemas. También os animo a investigar este nuevo producto porque realmente es muy interesante. Bueno, ya hemos visto que realmente, y vamos, esta es mi opinión, sinceramente, y creo que la de la mayor parte de los que trabajamos en el INE. O sea, realmente los retos que ha supuesto la crisis los hemos superado y nos han servido para mejorar. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda mucho. Podemos clasificarlo en, digamos, 3 grandes líneas. Tenemos que seguir mejorando los sistemas de producción para intensificar aún más el uso de toda la información disponible. Tenemos que mejorar las métricas, que también comentaba el presidente, mejorar la medición estadística de algunos fenómenos que, no siendo nuevos, ahora mismo han alcanzado una relevancia muy importante. Y, finalmente, tenemos que crear las condiciones que faciliten la aplicación de nuevos reglamentos europeos. Bien, volviendo a las grandes líneas, quería poneros 2 ejemplos en diferente ámbito y de diferente magnitud de mejoras en los sistemas de producción. Lo que hemos dicho es que tenemos que ser ágiles para utilizar toda la información disponible en cada momento. Ahora mismo, en la contabilidad trimestral, estamos trabajando en un proyecto, le llamamos la nueva CNTR, que lo que intenta es, sobre todo, cambiar la primera parte que tenéis en la pantalla, como la primera columna. O sea, lo que queremos es cambiar la gestión de los datos, de forma que pasemos de un proceso que ahora mismo, digamos que es manual o casi manual y que realiza cada experto en su PC, a una carga de indicadores que se base en el web scraping o en otras técnicas parecidas y que sea capaz de barrer de forma semiautomática de la red toda la información disponible y condensarla en una base de datos relacional de indicadores. Con eso lo que conseguiríamos sería ser más eficientes, evitar errores y además concentrar todo el expertise. No tenemos mucha gente, pero el expertise que tenemos, concentrarlo en lo que realmente importa que no se haga por un procedimiento automatizado, que es en el análisis de los resultados. Entonces, de esta forma conseguiríamos generar automáticamente un dashboard para el análisis de coyuntura, parecido al que tendríamos en la página web del INE, pero diseñado para las necesidades de la contabilidad trimestral, y que eso nos ayudase a los equipos a realmente analizar los datos que han surgido de la compilación de las cuentas trimestrales antes de publicarlos. Bueno, este proyecto ya está iniciado, estamos trabajando en ello con la Subdirección General de Informática y bueno, esperamos en el año que viene aquí, en este seminario o en otro sitio en el INE, cuando tengamos oportunidad, poder explicaros ya cuáles han sido los resultados de este proyecto. Claro, este proyecto que os voy a comentar ahora no tiene nada que ver con el anterior en el sentido de que es un gran proyecto en el INE y comparado con ese, el de contabilidad trimestral, pues realmente se queda muy pequeñito. Este es el proyecto que también nos han hablado antes, es el Sistema Integrado de Información de Empresas, Sistema Integrado y Simplificado de Información de Empresas. Lo dirige Alfredo, que está aquí presente, y realmente es un proyecto en el que están involucradas varias instituciones y con un objetivo que cuando lo consigamos supondrá
una reducción de la carga de los informantes y un aumento de la eficiencia en los procesos de producción estadística realmente notable. Ahora el sistema que hay hace que las personas físicas y jurídicas, para cumplir obligaciones tributarias, obligaciones mercantiles y obligaciones estadísticas, tengan que reportar anualmente, me estoy refiriendo a las unidades productoras, sus balances y cuentas de resultados a varias instituciones, ¿no? Al INE, a la Agencia Tributaria, a otros productores de estadística, como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, al Ministerio de Fomento, al Banco de España también, para la Central de Balances. Entonces, la idea de este proyecto es crear una plataforma única donde las empresas, una vez al año, puedan depositar una única vez toda esta información y seamos los diferentes agentes usuarios de la información los que tomemos la información en el momento que nuestros reglamentos nos lo exijan. Os podéis imaginar que esto sería un paso de gigante en la producción estadística y también en la disminución de la carga de respuesta, con lo que eso supondría para el usuario de percepción de agilidad de la Administración general en España y en particular de la estadística. Bien, entonces, después de estos dos ejemplos de mejoras en los procesos de producción, quería contaros otro reto. Claro, quiero decir, yo os pongo ejemplos, pero os podéis imaginar que está el reto de la globalización, el reto de la digitalización. Quiero decir, he elegido algunos ejemplos, igual con los proyectos, para, bueno, no aburriros en el tiempo que tengo disponible. Pero dentro de la medición de fenómenos de gran relevancia actual, pues he elegido el de la globalización porque, bueno, aunque tiene muchos aspectos, pero uno de ellos ya se ha implementado en otros países, es una recomendación del Sistema Estadístico Europeo y se centra en el replanteamiento del análisis estadístico de los grupos multinacionales. ¿Por qué? Bueno, realmente es que estos grupos concentran, en el caso de España, y es similar en otros países europeos, el 51,5% de la cifra de negocios total de las empresas en España y el 25% del empleo. Esto quiere decir que la incidencia el tratamiento y el análisis de los datos de estos grupos en las variables macroeconómicas es muy grande. Pero es que además estas unidades tienen unos modos de producción que son diversos y complejos y además muy diferentes del de las unidades de producción pequeñas. Entonces, todo esto justifica que queramos analizar en detalle la actividad de estos grupos. ¿Para qué? Para crear un sistema de información estadística coherente que permita medir de forma consistente los fenómenos de globalización y sirva de input a las cuentas nacionales y a la estadística económica estructural. Y no solo eso, sino que también podamos comunicarnos con otros países, al menos del entorno europeo, para poder contrastar la visión que tenemos del grupo. Esto evitaría lo de la imagen, ¿no? O sea que ahora mismo en el sistema, cada productor de estadísticas podemos estar viendo una parte del elefante o incluso un país vecino puede estar viendo otra parte y ninguno saber que se trata de un elefante y lo estamos midiendo mal. Entonces, queremos ver al elefante completo. Y esto es lo que pretendemos creando una unidad de grandes empresas en el INE. ¿Cómo lo haríamos? Pues esta unidad de grandes empresas lo que haría sería utilizar los microdatos que remiten los grupos multinacionales al INE, de momento para su uso en las distintas estadísticas de base. Cuando esté operativo el SISIE, pues realmente lo que haremos será tomar los datos del SISIE y eso complementarlo con otras fuentes disponibles, por los informes corporativos, los medios de comunicación, etc. Y además, cuando tengamos alguna duda o cuando queramos que alguien nos explique bien el funcionamiento de los grupos, contactar directamente con ellos. Entonces, se trataría de un punto de contacto único con la multinacional y un punto de salida único
al menos para estadísticas estructurales y para cuentas nacionales. Como os he dicho, esto ya se ha experimentado en otros países. Entonces, la diapositiva, habéis visto que la imagen del elefante era una diapositiva en inglés, esto también. Y esto es porque nos lo han contado ya estadísticos que tienen la experiencia de su implementación en otros países y que ha funcionado. Entonces, se trataría de pasar de un sistema actual en el que cada producto estadístico, aquí aparece SBS, STS, o sea, estadística estructural, estadística coyuntural, etcétera, tiene una segunda fase de análisis, pero cada producto, perdón. Es que con la mascarilla es Bueno, mejor así. Bueno, que se trataría de pasar de un sistema en el que cada operación estadística tiene la fase de análisis como su segunda fase, después de la recolección de datos, pero tiene su análisis, digamos, individualizado. No lo comparte. Y después del análisis publica. De forma que la consistencia horizontal, que también se ha hablado antes, de todos los resultados de las estadísticas económicas del INE, solo se chequea cuando se llega al proceso de cuentas nacionales. Y cuando se llega a este proceso ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para, con los plazos tan ajustados que tenemos, detectar el origen de la inconsistencia, corregirlo y volver a republicar. Entonces, lo que se trataría sería, en el caso de estos grupos, mover hacia arriba el proceso de chequear la consistencia de los datos, de forma que este proceso fuera a la misma vez que el análisis dentro de cada estadística tuviera lugar un análisis horizontal. Ese análisis horizontal lo haría la LCU. Detectaría las inconsistencias, las comunicaría a las correspondientes unidades y daría tiempo a solucionarlo antes de publicar. Y cuando los datos llegaran al proceso de cuentas nacionales, en cuentas solo veríamos los problemas de desequilibrio, digamos, reales, no debido a incoherencias que se deben a la estadística. Bien, entonces esta unidad tendría muchas funciones. Como voy un poco mal de tiempo, voy a pasar un poco someramente por ellas y si luego tenéis alguna duda, pues volvemos. Realmente se ocuparía del plan multianual de profiling intensivo. Esto dicho en cristiano significa que para las multinacionales se hace, de momento en la unidad del DIRCE, lo que se llama un profiling intensivo que básicamente, y dicho así muy sencillo, consiste en base a la estructura del grupo, delimitar la parte del grupo que podría considerarse nacional, digamos. Entonces, en el caso de las grandes empresas, esto se hace de una forma manual, mientras en el caso de las que son menos importantes, pues se hace de una forma automática. Entonces, el plan multianual de profiling intensivo sería, pues eso, planificar qué multinacionales vamos a analizar cada año. Contactaría con los grupos para determinar la estructura de las empresas y la información que debe remitir al INE. También accedería y custodiaría las diversas fuentes de información. Haría un seguimiento y el análisis de impacto de las reorganizaciones internas, fusiones. Lo que comentaba también el presidente antes del caso de Irlanda, se produjo, bueno, realmente yo creo que hay todavía muchas dudas metodológicas de cómo tratar los temas de globalización, ¿no? Porque en el caso de Irlanda el PIB aumentó un 25% y el empleo no cambió. Bueno, eso ciertamente es un cambio de paradigma en las cuentas nacionales que todavía no, yo creo que hace falta profundizar en él. Pero lo que es cierto es que las multinacionales, aparte de una forma de trabajar compleja y diferente, cambian muy rápidamente la localización, por ejemplo, de sus activos. Y eso provoca grandes terremotos en las economías. Entonces necesitamos
una unidad que realmente pueda detectar esos cambios con la rapidez suficiente para integrarlos en el sistema. Entonces, también contactaría directamente con la multinacional para abordar las inconsistencias detectadas en lo que veíamos en la transparencia, en ese análisis que subiría en las fases del trabajo estadístico. También analizaría la información disponible sobre aspectos destacados de la globalización y las contrastaría con la multinacional. Y, finalmente, pondría a disposición de las unidades productoras de estadísticas estructurales los microdatos finales. Y les comunicaría, o sea, en el proyecto que tenemos en el INE, de momento solo prevemos que esta unidad provea de microdatos finales a las estadísticas estructurales, pero a las estadísticas coyunturales sí que les comunicaría las posibles inconsistencias detectadas para que pudieran reaccionar a tiempo y corregirlo. También colaboraría en el profiling de grupos extranjeros. Junto con la unidad de IRCE coordinaría las actividades relacionadas con el Registro Europeo de Grupos, proporcionaría a los coordinadores nacionales del Early Warning System toda la información relevante. El Early Warning System es un sistema europeo de alerta temprana para los cambios relevantes que tengan lugar en el funcionamiento de las multinacionales. Junto con cuentas nacionales, DIRCE y estadísticas de empresa, trabajaría en la Reserva Transversal de Globalización. Esto, si luego tenéis interés, os lo puedo contar más detenidamente. Y representaría al INE en una red creada por el Sistema Estadístico Europeo que se llama MNI Network, una red de multinacionales. Bien, esta unidad, que ya se ha decidido en el Consejo de Dirección crearla y se está en proceso de ello, sería una unidad orgánica diferenciada en la estructura del INE. En las experiencias de otros países suele estar o bien en cuentas, o bien en estadísticas de empresas, o bien como una unidad independiente. Esta sería la opción elegida aquí. El perfil del equipo es complicado, por lo menos complicado a día de hoy. Como el programa de las oposiciones del INE pues va a cambiar, está también diseñado para que recoja este tipo de perfiles, porque tendrían que saber de contabilidad empresarial. Las habilidades de comunicación, si no se tienen, se pueden adquirir, esto es menos difícil, pero tendrían que tener algo de conocimientos de informática y también conocimientos básicos de profiling, estadísticas de empresas y cuentas nacionales. Eso se podría adquirir ya en el INE, pero es verdad que yo creo que lo importante sería, o lo difícil es encontrar una mezcla entre que sepan contabilidad empresarial a un nivel alto y también conocimientos de informática pues a ese nivel. En otros países lo que hacen es hacer unos equipos multidisciplinares donde pues hay un informático, un contable y entre todos ellos pues saben traducir a uno al lenguaje del otro pues las necesidades de la unidad. Y todo esto sería sobre la unidad de grandes empresas. Ya digo que no os quiero aburrir mucho, luego si tenéis duda acerca de algo lo puedo explicar mejor. Y quería terminar diciendo que entre los retos futuros, aparte de lo que ya hemos comentado, está la aplicación de los nuevos reglamentos europeos, que es, digamos, pues, el día a día de la estadística. Entre ellos quería destacar el Reglamento Europeo de Estadísticas de Empresas. Habréis oído hablar del FRIPS. El reglamento NACE es un reglamento que implementará una nueva clasificación de actividades y el nuevo reglamento del Sistema Europeo de Cuentas. Del primero, solo lo quería mencionar por decir que seguramente habréis ido a cursos donde Rafi o alguna persona de su equipo lo habrá explicado. Ya ha entrado en vigor en 2021. Lo que pasa es que el año de entrada en vigor es el año de referencia de los datos para el que va a ser obligatoria la transmisión, o sea que todavía hay un poquito más de tiempo. Se trata de un reglamento integrador de todas las estadísticas económicas. En particular, ha derogado 10 reglamentos que había y los ha integrado en uno. Entonces, hay una serie de cambios, pues nuevas actividades cubiertas, nuevas unidades estadísticas, etcétera, que, bueno, creemos que son mejoras, pero también suponen retos en su implementación.
Por otra parte, el reglamento NACE, sabéis que actualmente la clasificación de actividades vigente es la NACE Revisión 2. Se está revisando la clasificación ISIC de actividades de las Naciones Unidas y eso tendrá su correspondencia en una nueva clasificación de actividades europeas. Ahora mismo no hay fecha para la implementación del reglamento NACE, se está en periodo de consultas, pero el ISIC, la nueva clasificación ISIC entrará en vigor en 2022 y posteriormente lo hará la NACE. Cuando entra en vigor una nueva clasificación de actividades, toda la estadística económica tiene que implementarla y eso pues tiene como consecuencia que tendremos un año probablemente de doble reporting donde estarán vigentes las dos, habrá que hacer estudios de impacto y, bueno, una nueva clasificación de actividades. Estadísticamente, su implementación también siempre supone un reto. Y, por último, tenemos el nuevo reglamento SEC. Esto todavía nos queda más tiempo. En principio será SEC 2029. Y este reglamento vendrá derivado de la actual revisión del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas, que entrará en vigor en marzo de 2025. Cuando entre en vigor el nuevo sistema de cuentas de Naciones Unidas, entonces ya sabéis que se adaptará el sistema de cuentas europeo y dado que ahora hay una política armonizada de revisión en la que todos los países europeos cada 5 años implementamos grandes revisiones, es de esperar que se aproveche esa ventana de revisión para que el SEC, que sería el 2029, entre en vigor. Entonces, os he puesto aquí, para que lo conozcáis, un poco las fases de estudio e implementación del SNA. O sea, SNA es, con sus siglas en inglés, es Sistema de Cuentas Nacionales, SCN en español. Entonces, se está trabajando en su revisión a la vez que se trabaja en la revisión del Manual de Balanza de Pagos. Ahora mismo estamos en el periodo 2020-2023, donde se están estudiando algunos temas y se están produciendo notas de recomendaciones que se esperan que los países contrasten, de forma que, ya digo, a finales en marzo de 2025 se pueda aprobar. Entonces, entre las grandes líneas temáticas que están en la agenda de investigación del Sistema de Cuentas de Naciones Unidas y, por tanto, pasarán a ser revisiones probables del SEC, están la globalización, la digitalización y el bienestar y la sostenibilidad. Estas grandes líneas temáticas se refieren a temas que hay que repensar cómo medirlos en el sistema de cuentas nacionales. Es decir, en la globalización hemos visto un reto que era mejorar, ¿no?, el estudio de los datos de las multinacionales, pero esta línea temática a lo que se refiere es a cómo establecer los criterios que en cuentas nacionales deben reflejar la globalización. Lo mismo, una cosa parecida pasa con la digitalización. Y ya que este seminario es los retos de la estadística en una sociedad altamente datificada, pues quería centrarme un poquito en esta segunda línea temática. En esta segunda línea temática lo que se intenta es un poco distinto a lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, hasta ahora hemos hablado del reto de cómo aprovechar la creciente digitalización de la economía para elaborar productos estadísticos. Y esta perspectiva es cómo hacer que el producto estadístico, cuentas nacionales, mida bien la importancia de la digitalización en la economía. Entonces, en este sentido, se está avanzando en la construcción de tablas origen-destino digitales, es decir, se quiere poner la lupa en los productos y actividades que están más estrechamente relacionados con la globalización y dar todo el detalle de ellos. También, y está señalado, se está trabajando en el registro de los datos en cuentas nacionales. Se quiere ampliar la frontera de los activos. Ya sabéis que un activo es un bien que se usa repetidamente en el proceso de producción y que da valor a la empresa y a la economía, su uso repetido. Entonces, ahora mismo
las bases de datos son un activo en cuentas nacionales, pero lo que se quiere ampliar es la frontera y reconocer lo que se han dicho varias veces en esta sala, reconocer el valor intrínseco de los datos, de forma que cualquier dato, sea como sea generado, siempre que se conserve en una plataforma digital, tenga un valor como activo. Claro, esto tiene su complejidad de medición y ahora pues se está viendo cómo registrar, o sea, cómo darle valor a eso, si realmente lo que llaman fenómenos observables que dan lugar a los datos se tienen que registrar un pago por ellos o no. En fin, son temas muy complicados. Y también se está viendo cómo recoger, o sea, ya está recogido tanto las criptomonedas como la inteligencia artificial, como la informática en la nube, ya están recogidas en las cuentas nacionales. Lo que se está estudiando es cómo definir de forma precisa qué es cada una de estas cosas y cómo dar información separada de cada una de ellas y de los procesos productivos asociados. De forma que lo que se pretende con esta revisión del SNA y del SEC es, al principio, si os acordáis, decía la vicepresidenta que se estimaba o que la Comisión Europea estimaba que el valor de la economía digital era pues, de un 4% del PIB. Pues lo que se quiere es realmente que las cuentas nacionales proporcionen justamente esa medición, o sea, qué es lo que vale la digitalización de la economía. Y ya para terminar, quería recordar una frase del Premio Nobel de Economía de Amartya Sen, que dice que ninguna medición puede aspirar a ser más precisa que el fenómeno que trata de medir. Esta frase yo me he acordado de ella porque recientemente leí un artículo de una expresidenta del INE, que también fue profesora mía y que le tengo aprecio, y me hizo gracia esta frase, porque realmente es que ahora estamos en una carrera, lo habéis visto, ¿no? Para medir bien cosas que realmente, o fenómenos que se están desarrollando muy rápido y que también están en pleno proceso de ebullición. Entonces, realmente lo vamos a intentar, pero estamos en un proceso en el que es difícil llegar a mediciones precisas de fenómenos que no sabemos cómo van a evolucionar. De cualquier forma, y para concluir, yo creo que en el tema de la estadística económica, como en otros en el INE, yo creo que podemos estar orgullosos de los retos que hemos afrontado y de las ganas que tenemos de afrontar los nuevos en el futuro. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Toñi, por tu intervención. ¿Tenéis alguna cuestión o algo que queráis comentar? ¿Es la sobremesa de la comida o que no os ha despertado interés? No, yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante y ha dado un gran abanico, una perspectiva muy amplia, ¿no?, de las diferentes actividades que se realizan en el INE en el ámbito de la estadística económica y de los retos y problemas que se presentan, ¿no? En un momento determinado me ha dado la impresión incluso que estabas haciendo proselitismo de la unidad de la LCU, intentando mostrar las ventajas que tendría, ¿no?, incorporarse a esa unidad. He tenido esa impresión, pero bueno, me parece una buena idea también. Hay que ir haciendo cantera, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta. Cuando has hablado de la nueva... Has hablado de... De esa nueva unidad de grandes empresas que se va a crear, has dicho que se va
a centrar en datos estructurales y que nos va a echar una mano a los datos coyunturales alertando de posibles errores. Esta nueva unidad va a hacer un análisis hacia adelante de lo que puede ser la coyuntura. Sí, bueno, la verdad es que nosotros trabajamos sobre, o sea, una idea general de lo que hace falta, pero también basándonos mucho en la experiencia de otros países, porque ahora mismo la verdad es que Alemania, Italia, Francia, Luxemburgo, Suecia, todos han implantado ya unidades de grandes empresas. Entonces, en su experiencia, realmente muy pocos, por ejemplo, solo Holanda, que realmente tiene un equipo muy grande y otra estructura estadística, han ido hasta la estadística coyuntural, porque es verdad que el recopilar la información de la multinacional a través de la memoria anual y de toda la información que haya remitido al INE, analizarla, contrastarla y llegar a detectar inconsistencias, en su caso trasladarlo a la multinacional y corregirlo, lleva un cierto retraso que hace que sea que no llegue a los plazos que se necesitan en una estadística coyuntural. Entonces, la experiencia de los países lo que han hecho es primero centrarse o empezar con pocas multinacionales, las que tengan mayor impacto en el PIB del país, y además centrarse de momento en productos con característica anual. De forma que una vez que eso vaya rodado, se establezca el contacto con la multinacional y en su caso se consiga los objetivos de la consistencia de la estadística anual, poder saltar a la coyuntural, que tiene unos plazos mucho más estrechos. Entonces, por eso, en el INE se pensó que de momento era mejor empezar por la estructural, pero no obstante aprovechar el know-how de todo el proceso para, en el contacto directo con la multinacional, intentar que por parte de la multinacional los tengan informados y nos puedan avisar de proyectos o reestructuraciones que puedan tener el impacto en la estadística coyuntural y, al menos, esa información cualitativa trasladarla a los productores de estadística coyuntural. Bien, ¿alguna otra intervención? Bueno, pues veo que en la sesión de la tarde va a haber que introducir algún tipo de dinámica adicional porque es como más complicado. Bueno, y la sesión de la mañana sí que es verdad que ha sido larga. Me gustaría agradeceros a todos vuestra participación. Si me permitís, antes de clausurar la jornada, sí me gustaría hacer algo que quizá teníamos que haber hecho al comienzo del seminario. Lo que pasa es que con la inauguración y todo esto, pues es más complicado. Me gustaría conocer un poco conocer a los asistentes, ¿no? Sé que esto siempre es un problema por la timidez de algunos, pero estaría muy bien si cada uno de vosotros dijese quién sois y vuestros intereses y de dónde venís. Simplemente eso. Yo creo que ya me conocéis. Yo soy Juan Manuel Rodríguez Po. Me toca por ahora ser presidente del Instituto Nacional de Estadística, aunque vengo de la academia y supongo que allí volveré cuando todo esto pase. Os voy a presentar a Alfredo Cristóbal y Miguel Ángel de Castro, son directores generales del INE. A Daniel Peña nos ha dado la charla esta mañana, yo creo que también ya le conocéis, es catedrático de universidad y nuestro primer Premio Nacional de Estadística. Y bueno, Toñi es la directora del Departamento de Cuentas Nacionales del INE. Antonio Salcedo es secretario del curso y mi jefe de gabinete. Y a partir de ahí, pues si queréis, podéis empezar a presentaros. No sé, vamos a empezar por los que estáis detrás. ¿Tú misma, puede ser? Buenas tardes. Bueno, a cada uno dejemos libertad. Sí, adelante, por favor. Bueno, pues primero agradeceros la organización del curso porque me está pareciendo muy interesante. Mi nombre es Carolina García Martos, yo soy profesora titular de Estadística en la Universidad Politécnica de Madrid
Y bueno, obviamente me interesa la temática y me interesaba pues, un poco la perspectiva también desde el INE y el resto de charlas me parecían interesantes y por eso me he animado a asistir. Así que nada, gracias. Bienvenida. Bueno, mi nombre es Laura y yo estoy acabando mi grado en Ciencias Empresariales y pues me suscitó especial interés este curso, sobre todo por la perspectiva de la estadística orientada al Big Data, que creo que es súper importante hoy en día. Hola, mi nombre es Vicent Martí, vengo de Valencia y estudio negocios internacionales y yo me quiero especializar en finanzas, pero creo que los datos al fin y al cabo son súper importantes y más con la multitud de cambios, como habéis comentado en estas jornadas que están habiendo, y con lo cual creo que este curso es muy interesante. Bienvenido. Yo soy Juan y estudio Ingeniería Biomédica y sobre todo estoy interesado en la aplicación del análisis de datos y de la estadística a, obviamente, fenómenos de la salud. Y como soy un poco novicio en estadística, pensé que esta era una buena aproximación a todo el tema y para involucrarme y meterme en ello. Yo soy Guillermo, acabo de graduarme en Ingeniería Biomédica, voy a hacer un máster de Big Data en la Carlos III y me parecía también una buena introducción a este tema porque hay muchísimos datos médicos y creo que tiene mucho potencial. Hola, yo me llamo Elena y trabajo en el INE, en concreto en las estadísticas de turismo. Y bueno, en esa unidad, mañana nos contará Belén, se están haciendo algunas estadísticas experimentales y de ahí mi interés por el curso. Muy bien. ¿Por ahí? Sí. Ya que lo tengo, sigo yo. Pues bueno, yo soy Alberto, soy compañero de Elena, también trabajo en la subdirección de turismo, pero en el área de ciencia y tecnología. Nosotros no estamos tan avanzados en esta parte de Big Data como ellos, pero hay que ponerse las pilas, con lo cual aquí estamos para aprender, coger ideas y evolucionar. Hola, bueno, yo soy Rafael López, del Cuerpo Superior de Estadístico, de la Unidad de Contabilidad Nacional. Estoy en el área de trimestral y bueno, también me interesa mucho la parte de Big Data, porque a mí me gusta mucho el software. Antes del INE también trabajaba en investigación, en astrofísica y bueno, que es una parte súper interesante y que me llama mucho la atención. Hola, buenas, yo soy Manuel Refollo, también soy funcionario del INE y trabajo en la subdirección de estadísticas sociodemográficas y actualmente volcado en el Atlas de Rentas, que ha salido un par de veces. Encantado de estar aquí, ha sido súper interesante todas las charlas y nada, pretendo seguir aprendiendo en estas jornadas. Gracias. Buenas tardes, soy Lorena Campo Moreno, soy la jefa de sección de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Cántabro de Estadística. Y ¿cómo no vamos a verte con un curso de Big Data, Juan? No, en realidad el Instituto Cántabro de Estadística le debe muchísimo a Juan, fue nuestro fundador, y nosotros llevamos muchos años pegándonos desde el pequeño sitio que es un instituto de estadística de una comunidad pequeña, con todo lo que es el desarrollo del Big Data, estadísticas experimentales y demás. Entonces, da gusto poder ver y conocer cómo desde INE hacéis cosas tan maravillosas. Gracias. Hola, yo soy Cristina, técnico de Estadísticas Económicas del ICANE, también del Gobierno de Cantabria. Y bueno, siempre es interesante conocer como usuarios nosotros y como explotadores de vuestros microdatos, principalmente, bueno, pues el rumbo que está tomando la estadística pública y, bueno, normalmente nosotros vamos un poco por detrás y tendremos que sumarnos a iniciativas como las vuestras. Bueno, buenas tardes, yo soy Gonzalo, soy doctor en Economía por la Universidad de Cantabria, he sido, ayudante doctor en la Universidad Loyola Andalucía y también soy parte de su grupo de investigación de Behavioral Lab. Actualmente soy miembro de Estadísticas Económicas del ICANE y bueno, un placer estar aquí y bueno, escuchar a ponentes como los que hemos escuchado hoy y poder aprender mucho de Machine Learning y otros muchos temas relacionados con la estadística y el Big Data. Hola, yo soy José Ramón Maceín, también trabajo en el INE, en el IPC y desde luego que allí manejamos grandes bases de datos y se han oído ideas muy interesantes que se pueden aplicar en cualquiera de los campos. Muchas gracias.
Hola, soy Cristina Gómez, estoy también en el INE, en el departamento de muestreo, y en mi vida anterior sí que hice un programa superior de Big Data, y actualmente en el doctorado también estoy haciendo cosas. Mi tesis va también sobre cómo hacer análisis de datos, etcétera, utilizando el Big Data. Nosotros ya nos hemos presentado. Mi nombre es Javier Gómez, trabajo en el Instituto Nacional de Estadística, concretamente en la estadística de transportes y de transporte de viajeros y transporte ferroviario. Me he graduado en estadística recientemente y la intención es ampliar esa formación hacia el tema del Big Data, Machine Learning, para poder aplicarla mejor en el trabajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Parra. Yo trabajo en el INE, en el Departamento de Metodología, en concreto con el proyecto del inventario de fuentes administrativas, y me parecía una oportunidad buena para conocer qué es lo que se está desarrollando en el INE, en el área de Big Data, en otros departamentos, y conocer también nuevas experiencias de otros usuarios y demás. Buenas, mi nombre es Gabriel Quesada, trabajo también en el INE, la subdirección de Estadística Industrial y de Servicios, concretamente en el área de IAS y ICM, y mi interés en el curso era ver cómo se puede aplicar el Big Data a la producción de estadísticas oficiales. Hola, mi nombre es Andrés García, soy coordinador de área también en el INE, en las áreas de contabilidad trimestral y contabilidad trimestral de los sectores, y la asistencia al curso pues es prácticamente obligatoria, porque en el mundo de la coyuntura económica creo que la inmediatez va a ser cada vez una premisa más demandada, y la explotación de grandes bases de datos y las nuevas técnicas de tratamiento de series pues para nosotros van a ser casi una obligación. Buenas tardes, soy María Ferrero, yo soy economista por la Complutense, especializada en análisis económico y economía cuantitativa, y dentro del INE soy jefa de área en contabilidad trimestral. Y bueno, el curso la verdad es que, aparte de pasión personal, como supongo que todos nos encontramos, bueno, creo que no es nuestro futuro, es nuestro presente, y después de este último año, incluso casi nuestro pasado, que ya venimos con esa inercia en estos retos, y bueno, es algo que tenemos que enfrentar, y bueno, soy parte de ello, ¿no? Entonces, pues gracias por el curso, está siendo muy interesante, y en esto estoy. Buenas, yo soy Cruz Gómez, soy la delegada provincial del INE en Guadalajara, y además soy jefa de área de ICM en la subdirección general de Industria y de Servicios. Y la verdad es que creo que el apoyo del Big Data en la estadística oficial es una ventaja que tenemos que coger y que tenemos que aprovechar. Y el curso es muy interesante para saber lo que se está haciendo y para ponernos las pilas todos para seguir adelante. Hola, yo soy Adriana, trabajo también en el INE en la subdirección de precios, en concreto en el área de los índices de precios industriales y de servicios. Y bueno, mi interés en el curso era por conocer los futuros retos de la estadística y por ver alguna aplicación del Big Data en la estadística oficial. Así que agradezco vuestras contribuciones. Yo soy Beatriz da Costa, trabajo también en el INE en estadísticas sociales sectoriales, en particular en cultura. Y bueno, pues como ya habéis dicho, el Big Data al final no es, o sea, es un tren que no podemos perder, que al final ya está pasando, y bueno, pues conocer un poco en qué nos estamos moviendo y hacia dónde vamos. Así que gracias. Hola, yo soy Miguel Ángel, estoy en el INE también, en cuentas, soy el bicho raro que no viene trimestral, porque estoy en análisis funcional y regional. Nadie es perfecto. Y nada, a mí la verdad es que particularmente me interesa mucho la aplicación de las técnicas nuevas en las cuentas nacionales y en las estadísticas económicas.
Hola, mi nombre es Silvia y yo también trabajo en el INE, en la encuesta estructural de empresas. Y bueno, mi interés en el curso también es particular porque personalmente me interesan mucho las nuevas técnicas de datos y quería conocer más de cómo se podría aplicar tanto en el INE, en el área donde estoy, como en otras áreas. Muy bien, pues yo creo que ya nos conocemos todos. Por allí. Perdón. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Núñez, trabajo también en IPC, en la subvención de precios, y desde luego nos interesa, de hecho ya estamos trabajando en ello, este tipo de nuevas técnicas. Hola, yo soy Afonso, trabajo también en ICANE, en el servicio de sociodemografía, y mi principal motivación pues, es introducirme un poco en el ámbito del Big Data, porque es uno de los retos actuales para aplicar en las estadísticas oficiales. Bien, pues yo creo que ya no nos queda nadie. Faltan 16 personas que están. Pero es que hay 16 personas. Tenemos 16 personas, muy bien. Pues supongo que es aquella cámara, ¿no? Yo no tengo la... un saludo también a nuestros alumnos virtuales. Espero que estéis aprovechando el curso adecuadamente, que sea de vuestro interés. Estamos deseando recibir vuestros comentarios a través del chat. Y bueno, pues ya nos conocemos todos. Os agradezco vuestro interés y vuestra asistencia. Y espero que estos días nos sirvan también para conocernos un poco mejor, para intercambiar ideas y para aprender todos un poco de estas nuevas técnicas y de los retos que nos presentan. Gracias a todos y buenas tardes.